Ya volvió la mira. Esta chulada. Ahí te queda una llorona. Nada como el amanecer en el monte, miren amigos. Una fogata para el frío, un cafecito y el escuchar de las cuichis, el escuchar el canto de los pájaros, de todo eso. Si te gusta la aventura, la cacería, la cocina en el monte y la exploración, este video te va a encantar. Así es que quédate a ver cómo nos va. El día de hoy, amigos, nos vinimos de madrugadita, venimos a amanecer aquí, a cargarnos de energía con un amanecer espectacular aquí, miren. Y les voy a pasar el orden del video que les vamos a hacer. Allá está David ya preparando la lumbre porque ahorita les vamos a hacer un desayuno, pero venimos con un objetivo, miren. A los que son nuevos en el canal van a conocer estos aparatos, miren. El PCP que últimamente hemos estado usando en los videos, el JTS. Y mi herencia, miren, el 22 Mossberg LR. Si lo ven ahorita motilón, porque no trae mira. La habíamos tomado prestada de esta. Pero hoy venimos a estrenar, amigos, miren. Nos llegó esto, que es la mira que le vamos a montar al JTS. Entonces, el día de hoy vamos a estar por aquí, por la zona. Les vamos a hacer una exploración y una cacería también. En lo que montamos la mira del rifle y todo eso, vamos a preparar un desayuno para que nos acompañen a echar la primera comida del día. Y ya después le pegamos la calibradita a los rifles y nos vamos a ir a hacerle una exploración de cacería hacia allá, hacia el cerro, miren. Hacia allá, a aquel lado. Allá hay un lugar, unas ruinas que se las quiero mostrar. Ya tenía rato queriéndoselas mostrar. Además, quiero recrear una foto de David Junior cuando estaba chiquillo, que andábamos ahí. Aquí se las voy a dejar la foto y entonces queremos ir a recrearla allá. Y pues ahí va a estar un proceso de aventura bueno, como sé que a ustedes les gusta. Miren, mientras caen las brasas allá en la lumbre para hacer el desayuno, les voy a mostrar lo que traemos, miren. Esta chulada que estábamos esperando para el JTS, ya les había comentado en un video, miren, es una mira. No vamos a entrar mucho en detalles porque ustedes saben que el canal de nosotros no es muy técnico, es más aventura, vamos a la acción y todo eso, pero nomás les voy a dar una breve muestra de aquí, miren. Trae algunos accesorios aquí, rueda de paralaje, esto para el zoom, y aquí está, miren lo principal, esta chulada, ¿no? Estas son miras económicas, son miras chinas. ¿Para qué le vamos a jugar al loco? Pero son muy buenas. Esta es una mira de mucho más calidad, pero ya está obsoleta porque es segundo plano focal. Esta sí es primer plano focal, entonces le vamos a poder estar grabando con el Scope Cam unos tiros de lujo. Y bueno, pues mientras está la lumbre, vamos a dejar montada la mira en este rifle y la otra la vamos a cambiar al 22. Bueno, pues ahorita les vamos a mostrar cómo quedaron los rifles ya con sus miritas montadas cada uno. Pero pues ya hace hambre, ahorita los vamos a calibrar y como para estar calándolos y estar temblando ahí del hambre, pues como que no. Entonces les vamos a preparar un desayunito de lujo. Miren lo que traemos aquí. Una machaquita, ya se imaginarán de qué es. También traemos unas verduritas para echarle. Y traemos 3 huevos para desayunar, miren. Estos 2 se los quitamos a la gallina antes de venirnos. Pero como no nos alcanza para los 2, pues yo me voy a comer 2 y Davidito va a comer 1. Pues nos tuvimos que traer uno de granja, ni modo. Y pues aquí traemos tortillas para acompañarlos, ahí traemos las cazuelas. Así es que vamos a preparar el desayuno. Ahí está el sartencito en la lumbre ya. Y le vamos a poner para guisar la machaca, miren. Vamos a poner mantequita de cochi porque esto es mejor que el aceite, amigos, miren. Así con una poquita grasita nada más de puerquillo. Ahora vamos a agregar las verduras. Sí. Ahí la vamos a dejar soltando su jugo. Ahora llegó el turno de la machaca. Ahí quedó la machaquita jugosita con la verdura, miren, y aquí van los huevos. Esto ni modo que les explique cómo hacerlos. Yo creo que ya todos saben guisarse un huevo. A ver si no se nos quema. Fíjense, no trajimos platos, trajimos todo y se nos olvidaron los platos. Pero eso no es problema, miren, el emplatado. Dice mi mamá que esta tabla ya está muy vieja, dice que la cambiemos. La vamos a tener que cambiar.
Y a David le tocó comer en la cazuela. Como tu mamá Carmen, mira, te va a tocar comer en la cazuela. Tiene más sabor. Ah, pues ahí le quedó todo el power. Cafecito y unas tortillas calentaditas a las brasas ahí, miren. Bueno, pues hay que loncharle. Provechito para todos. Un tequito para ti también. Ocupa agarrar energía para la aventura de exploración que nos vamos a echar ahorita. Bueno, mis amigos, pues ya desayunados, ya tenemos el circo armado. Miren nada más qué chulada, cómo se ve ya puesto el JTS ya con su mirona West Hunter. Aquí está ya armado este también, miren. Ya volvió la mira al que le pertenecía, miren. Les voy a decir un dicho que quiero que se lo graben muy bien, ya lo deben de conocer, pero hay un dicho que dice, más vale amigos que dinero. Así es que amigos es riqueza. Miren, les voy a contar una cosa. La mira por error, yo la pedí con unas bases de 11 milímetros. Yo estaba con la idea de que había sido de 22 milímetros. Pero les digo, más vale amigos que dinero. Ahí mi compa Juan Arredondo del canal Locos por la Cacería, y para que le echen un vistazo ahí, nos pasó estas bases, miren, que son de 20 milímetros para Picatinny y más elevadas. Quedaron de lujo. Pues entonces, ahora ya con este aparato armadito, ya desayunados y ya con todas las baterías, allá tenemos ya puesto un objetivo donde lo vamos a calibrar. Este día no vamos a torretear, no vamos a marcar torretas ni nada. Lo que queremos es alinearlo, que pegue ahí más o menos a lo que aproximadamente tiramos nosotros aquí a las palomas cerca y eso, y para pegarles la buena caminada que nos espera. Para todos los que me habían estado preguntando, amigos, por el side shot, aquí miren, el aparato para grabar, de cómo se usa y todo ese rollo, no tiene mucha ciencia, ¿no? Aquí está la base ya instalada en la mira, y pues cuestión de ponerlo aquí nada más. Este se presenta aquí, miren, ahí topa en esa parte de la mira, ahí lo apretamos tantito nada más, y se ajustan estos. Este asunto aquí previamente ya está regulado para el celular que traemos, ¿no? Y ya es cuestión de montar el celular aquí nada más, miren. Este se pone aquí, se ajusta un poquito y se ajusta de acá también. Y es todo, miren, ahí ponemos la cámara y ya está grabando, miren, ya está puesto para grabar. Ahí está el enfoque ya, miren. Vamos a hacer unos tiros ya con la mira puesta, a ver qué tan lejos está. Esperemos no lo tengamos que mover mucho. Ahí está arribita, lo vamos a bajar un poquito nada más. Ahí parece que pegó ya. Ahí vamos a rectificar con la otra, con el otro blanco. Ahí parece que ya pegó. Ahí están los primeros tiros que le decía que estaba poquito arribita de la marca. Ya el último ya lo acercamos ahí. Y ya el último, porque fue para rectificar, ahí ya está dentro del blanco ahí. Bueno, pues nos vamos a ir porque nos espera la caminada buena que les decía. La aventura se viene apenas, gentes. Lo que quería era tener el rifle, poder decir aquí ya pega, y podernos ir a ver qué encontramos y a mostrarles ese lugar que quiero que conozcan. Y pues ya en otra ocasión venimos y les marcamos la torreta y todo el asunto. Chequen nomás qué bonito se mira. Yo creo que hoy va a ser un tiro también. A ver, ¿es un tiro todavía? Para que cales tú también. A ver qué tal quedó. Aquí vamos a dejar el bass jeep. Ya lo enllavamos ahí. Y ahora sí viene lo bueno, miren. Hasta el pie de aquel cerro. Vamos a ir, ese cerro se llama el Cerro de la Soledad. Y nos vamos a ir caminando aquí. Vamos a bajar a un arroyo ahorita. A ver si tienen agua, si hay algunos aguajes todavía ahí. A ver qué encontramos por el camino. Es un palomal el que hay aquí, amigos. Por todo el arroyo. Miren, miren, miren. Pues se están levantando. Toda la orilla del arroyo está llena de palomas. Como que no se han levantado porque de una se nubló. Y no se han levantado muchos a comer todavía, yo creo. No sé qué ondas. O no sé aquí, si aquí cerca hay un ojo de agua por el arroyo. Pero aquí adelantito nos vamos a desengañar. Aquí era donde les decía que quería llegar, miren, gentes. Esta es una antigua represa que está aquí.
Y aquí en estos charcos, de hecho este charco ya es artificial. No sé si alcanza a escuchar, allá están unos chavalones con una motobomba echándoles agua, porque ya el agua no le dura, de las lluvias ya no le quedó nada. Y con esa manguera pues le echan un chorro de agua para que el ganado baje a beber agua aquí también. Y pues también a veces recalan marranos aquí, venados, a beber agua. Ahorita no se ve huella, pero me dicen los chavalones que sí, allá arriba en los cercos, allá en las parcelas allá de arriba, les ha tocado ver huella de venados y de coches allá más arriba. Chéquense este témpano que se cayó de ahí, miren. La misma agua cuando pasaba por aquí viene de allá, el arroyo este. Y cuando pasaba por aquí se fue comiendo toda esta represa que está aquí y se la fue llevando, miren. Chéquense la construcción esta. Me imagino que debe tener cientos de años. Desde que tengo uso de razón está este lugar aquí, miren. Ahí en esa parte había unas compuertas de madera, me imagino que le metían ahí y ya detenía el agua. Imagínense lo bonito que ha de haber estado todo esto, el agua represada hacia allá, el lago que se hacía por el tope que había aquí de la misma corriente. Debe haber estado muy bonito. Ahí me ha tocado en tiempo que está corriendo el arroyo. Aquí hay unos charcotes bastante profundos. Ahí pescamos a veces nosotros y eso. Y venimos y pasamos el día aquí. Nos subimos aquí al muro. Chéquense hasta allá, hasta abajo. Aquí nos sentamos a ver qué llegaba aquí a las orillas y eso. Y allá en aquellos árboles que están allá hay un puño de tórtolas, miren, allá está otro. Son tórtolas, no son palomas. Pero venimos bien encalmados, traemos agitado la respiración y todo, pero le vamos a hacer un tiro allá. A ver si bajamos una para llevársela al Pacho. Ay, cayó. ¿Le tienes miedo a las alturas, Yuma? Apenas se puede creer. Y el otro día andabas queriendo subir por las escaleras. Mira, a ver si no me tumbas a mí. A ver, dame campo, dame campo. Aquí nos subimos un ratito arriba. Y ahorita vamos a ir allá donde les dije, a recrear la picture. Miren, amigos, los animalones que nos bajaron al agua aquí. Ahí están las vaconas y vienen otras allá. Son venados. Vienen. Son unos alces y Davidito. Miren, amigos, aquí se suben los coyotes, miren. Ahí hay cuacha de coyotes. De cuando vienen en la noche, miren. Puras nanchis ha comido miren. Ni plumas tiene de conejo ni nada de eso. El pobre, puras nanchis ha comido. Y aquí se suben a aullar, yo creo, en la noche o a ver que llega aquí al agua. Bájate, tú te tienes que bajar sola, Yuma. No seas miedosa. Bájate. Vámonos, ahí te quedas, Yuma. Ahí te quedas, Yuma. Vámonos, vámonos. Ahí te quedas, Yuma, llorona. Ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas. Despacito, Yuma. Venga, su casi te va hasta abajo. ¿Te va a echar un brinco? Sí. ¿Sí te animas? Sí. A ver. 1, 2, 3. En la arenita. Vamos, Yuma, a buscar la tortolita del Pacho. Aquí llevamos la tortolita para el Pacho ya, miren. Se va a echar un buen taco el pachón. Tu costa chiquito. Aquí te tomamos una foto. Y ahorita vamos a ver qué tanto se parece el lugar o qué tanto te pareces tú. Yo creo era ahí, un poquito más para acá. A ver, voy a ver la otra foto aquí yo. Más para atrás, Ahí así, nomás que antes tenía agua. Ahí así. Y estás con el tirador como hacia abajo y viendo hacia arriba, a ver. Algo así. A ver, levanta más tu mano derecha. Algo así estabas. Más que ahora va a salir la Yuma en la foto, miren. A ver. Vamos a tomarle la foto. A ver, díganme qué les parece si medio agarró el aire, qué tanto ha cambiado, David, qué tanto ha cambiado el paisaje. Miren, está seco en esta. Obviamente no era en la misma temporada, pero lo importante era echar la vuelta aquí, que conocieran esta parte de aquí. Un día los voy a traer aquí, pero cuando hay mucha agua, que tiene mucha agua esto, aquí abajo de este guamuchil nos sentamos nosotros a pasar el día y eso. Ahí se bañan ellos, se pone muy bonito. Así es que esa les tocará en otra temporada. Ahorita nos vamos a ir, pero yo creo que nos vamos a ir por arriba del cerco o por el arroyo, a ver por dónde nos vamos. A ver qué encontramos por el camino de regreso. Miren, amigos, lo que se viene. Y la temporada más buena, miren. Al cabo ni nos gustan. ¿Saben qué es esto? ¿Qué planta es esta? Esta es la planta del garbanzo, miren. Hay algunos que ya están echando flor.
a estos, nosotros acá en Sinaloa, al menos en la parte de Sinaloa que somos nosotros, se consume mucho la bolsita. Cuando está verde, el garbanzo se da una bolsita. Para algunos lugares del país he visto que les dicen, he escuchado que les dicen guasanas o algo así. Y se comen, se pela la bolsita y se come el garbanzo tierno. Ahí van a ver en siguientes videos las buenas empanzadas que nos vamos a pegar con garbanzo. Ahorita están tiernitos todavía. Este gallo que está atrás de mí, a ese sí le gusta el garbanzo. De hecho, la primera zurrada que dio cuando nació, yo creo que era puro garbanzo, porque su mamá, mientras él estaba en la panza, estaba enviciada en comer garbanzo. Y la primera ensuciada que se dio, ahí dejó verde de lo que traía garbanzo en la panzona. Miren la pluma que nos encontramos aquí, en lo que nos paramos a descansar tantito. ¿Saben de qué es? El día de hoy no las topamos, las canijas, tantas que hay, y no las topamos. Ahí coméntenme ustedes de qué es la pluma esta, miren. Bueno, mis compas, pues aquí hemos llegado ya a donde tenemos el carro. Después de esta caminadita de exploración buena, se cumplió el objetivo. No siempre es necesario cazar o bajar varias presas ahí. Lo importante de esto es cómo las pasamos mi compa David Jr. y yo en esta ocasión la Yumita. Ahí les mostramos varios paisajes, les preparamos un desayuno y les mostramos esta chulada que ya la tenemos montado en el JTS. Así es que les vamos a estar trayendo nuevas y mejores aventuras aquí con este aparato. No me queda más que darle las gracias por quedarse hasta este punto del video y también invitarlos, si aún no están suscritos, suscríbanse, porque se vienen buenos y mejores y nuevos videos aquí en el canal. Además también acuérdense que los saludos ahí están saliendo poco a poquito. Al final de cada video tenemos la sección de saludos, así es que vamos a seguir aventurando. Saludos de esta semana van para Mi compita Jairo Perea de Caitime, para Miguel Ángel de San Francisco, California, para la familia Cruz Elizalde del Fuerte, Sinaloa, para Carlos Pérez y su hijo Jefferson, para nuestros compas Alfredo y Amílcar, para Juan Tepeque, a nuestro compa Aarón de México. para el Cati y su familia, Allá les vamos a caer por unos aguacatones. Para nuestro compa Ángel y su hijo Oliver. para Jesús Silvat y su esposa Adriana, Hasta Quintana Roo, un saludote. Y para nuestro compa Jorge Antonio Layute, un saludote, bendiciones, abrazos para todos. Y seguimos aclarándonos que no salen para el siguiente video, es imposible. Pero si ustedes lo pidieron y yo les respondí el mensaje ahí, ténganlo por seguro que va a salir.